lado, no somos de los que huyen, somos de los violentos. Amén. La repetimos, no somos de los que huyen, somos de los violentos. Y vamos a la palabra. Mateo 11:12. Por favor, la leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos a toda la iglesia caminando bajo la nube de Jehová. Amén. Amén. Enviamos palabra de bendición a cada lugar donde estén. Aleluya. Y declaramos que esa cobertura que el Señor ha derramado sobre nosotros en este día, a través de nuestra amada pastora, también los cobija a ellos. Amén. Amén. Bendecimos a la iglesia de Sincelejo, de Sagún, en Planeta Rica, en Bucaramanga, en Montería, en Magangué, en Ciénaga, en Barranca Bermeja, en Los Robles. Amén. Toda la iglesia de Cristo Jesús caminando bajo la nube de Jehová, bendecida, prosperada en victoria, amén, y asegurada, en el nombre de Jesús. Bien, tenemos la palabra. Mateo 11:12, por favor. Hermano Luis, ¿me colabora? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Aleluya. Mire cuál es el tema. Y no sé, porque en Dios nada es casualidad. Amén. Amén, amén. El Señor ha querido que hoy hablemos de esto. El reino de los cielos sufre violencia, amén, y los violentos lo arrebatan. Amén. Entonces, este mensaje vamos a tratar de descifrar, de interpretar, y para bendición de nuestra vida el día de hoy. Bienvenidos. Bendiciones. Mire lo que estábamos diciendo, ¿no? Bendiciones. El pueblo de Dios prosperado. Esa promesa de Dios salió de la boca de esta mujer. Amén. Amén. Y miren, bendición y prosperidad. Damos la gloria y la honra al Padre. Amén. Bien, les decía entonces Mateo 11:12. No somos de los que huyen, somos de los violentos. Amén. Y entonces este pasaje, esta palabra, la entrega Jesús en un momento especial y particular de la vida del pueblo de Dios. Estaban en Jerusalén y la gente estaba como alterada. Pasaban muchas cosas en ese momento de la vida en la que llegó Jesús. Estaba por un lado el rey Herodes, ¿cierto? Con toda su opulencia, con todo su poder. Estaba también la iglesia, los romanos, apoderándose de todo el mundo con las cruzadas. Pero estaba también llegando Cristo Jesús a establecer el reino de Dios. Entonces miren ese contraste de ese enredo en el que estaba la gente en Jerusalén en esos momentos en los que Jesús dijo esas palabras. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Y entonces Jesús le habla a los discípulos en ese momento, a los suyos, a los que está adquiriendo, pero también a los discípulos de Juan. ¿De quién Juan? Juan el Bautista. En esos momentos Juan el Bautista estaba encarcelado por orden de Herodes y estaba esperando que Herodes tomara la decisión de qué era lo que iba a hacer con la vida de Juan. Dice unos versículos antes que Juan le dice a los discípulos, bueno, los que lo iban a visitar a la cárcel, vayan a preguntarle. Muy a pesar de que él unos días antes había dicho, ya viene el Mesías, ¿cierto? Ese era el mensaje de Juan todos los días. Ya viene el Mesías, prepárense, ya viene el Mesías, prepárense. Cuando llegó el Mesías y él lo bautizó en las aguas del río Jordán y
y le dijo, no soy digno de atarte ni siquiera los zapatos. Después, estando en tribulación, encarcelado, y ya con casi que respirándole la muerte aquí en la oreja, porque ya tenía casi que la orden de muerte, de que lo asesinaran, Juan le dice, mira, hijos míos, discípulos míos, vayan y pregúntenle a ese hombre para ver si es verdad que es hijo de Dios. Eso es el contexto. Vayan y pregúntenle a ver si es verdad que es hijo de Dios. Y entonces Jesús, versículos antes, le dice, ¿sabe qué? Discípulos de Juan, mire lo que dice, versículo 5, 11:5. Regresen, respondió Jesús, regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Es decir, él buscaba confirmación en esos momentos de si realmente era el Hijo de Dios el que había llegado, el famoso Mesías que esperaban. Y él le dice, ok, cuéntenle. Ahora los ciegos pueden ver, los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de la salvación. Eso era lo que ocurría en el momento. Entonces, ellos en medio de su tribulación, mire, Juan y sus discípulos, ¿será que este sí será el Mesías? Y él les dice, miren, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra, vayan y cuéntenle qué es lo que está pasando. Amén. Jesús entonces habla a esos discípulos que están de pronto turbados, angustiados, desesperados, ¿qué va a pasar con Juan? ¿No lo van a matar? Él es un líder. Bueno, cuántas cosas. Ese profeta que anunció el camino, que dice la palabra que enderezó e hizo, abrió camino para que llegara el Mesías, ahora está preguntando, ¿será que sí será? ¿Será que sí será Jesús? A veces llegan tribulaciones a nuestra vida que de pronto nos dicen, ¿será que sí existe Dios? ¿Será que el Señor sí va a poder ayudarme aquí en este enredo que tengo yo? Amén, amén. Amén. Pero dice su palabra en el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, aquí el Señor, hay algo que está muy claro, y es, Jesús vino en ese momento especial, cuando Dios lo envió, le dio la orden a cumplir una misión. Y la misión era clara, establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. ¿Quién gobernaba la tierra antes de él? El enemigo, Satanás, ¿cierto? Y Cristo Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Cuando esto pasa, hay un choque, porque son dos fuerzas contrarias. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que dice la ciencia cuando dos fuerzas contrarias están cerca? Repelen, ¿cierto? Eso ocurrió. En ese momento, Jesús, con una fuerza espiritual tremenda, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Y por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia. Porque es que cuando llega algo nuevo a establecerse en un lugar, no va a llegar con la diplomacia a la chinita, ¿cierto que no? Mire, venga, desocúpeme esto y usted cree que cómo ocurre en los procesos de restitución de inmuebles, ¿ah? En los desalojos, ¿cómo los ve usted? ¿Cómo son los enredos? Esos fuertes, ¿cierto? Hay que utilizar a la fuerza pública, hay que llevar a la policía. ¿Por qué? Porque se está estableciendo un nuevo dueño en X lugar. Amén. Sufre violencia. Amén. Y Cristo Jesús, Dios en su historia no habló por ninguna parte de que cuando viniese su reino todo sería color de rosa y todo estaría en paz. No, al contrario, dijo, cuando yo llegue y establezca mi reino, entonces es cuando se va a desatar. Amén. Ahora, ¿cómo es que esto hace más de 2000 años?
¿Y cómo lo puedo entonces ahora empalmar con lo que estoy viviendo ahora? En ese entonces se estableció el reino de Dios. Lo hizo Jesús al llegar a la tierra y al morir. Amén. Le quitó las llaves, ¿se acuerdan? Al Hades. Y dijo entonces, el reino de Dios es quien toma el control ahora de la tierra. Amén. Y estableció una institución llamada la iglesia. Santo. Amén. Llamada la iglesia. Y esta iglesia es la encargada de la extensión, amén, de la expansión del reino de Dios. Aleluya. ¿Quiénes conforman la iglesia? Nosotros. Amén. ¿Cierto? Los hijos de Dios, quienes creemos, quienes escuchamos la palabra. Ahora bien, al establecer Cristo la iglesia, inician entonces un montón de dificultades, un montón de problemas y violencia. Violencia. Miren lo que dice, por favor. Mateo 28, busquémoslo. Capítulo 28, versículo 18. Cuando Jesús establece aquí, antes de partir, le da una orden, ¿cierto? Una misión, encarga a la iglesia de Cristo. En mi Biblia dice, versículo 18, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, si notan aquí, esta es la gran comisión. Ese es el mensaje. Y hasta que Cristo venga, la iglesia del Señor tiene que cumplir la gran misión. Ir y predicar el Evangelio. Aleluya. A toda criatura. Porque el reino de Dios se tiene que establecer en toda la tierra. Amén. Amén. A pesar de sus enemigos. Amén. A pesar de sus enemigos. Volvamos por favor a Mateo 11. Y les voy a leer en esta versión lo que dice la palabra. Mateo 11, en la versión actual. Dice, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Santo. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Entonces entendemos que la iglesia de Cristo avanza, pero recibe ataques a diario. ¿Por qué? Porque está estableciendo el reino. ¿Y qué es lo que es? Hermana Mayra, esto que estás hablando tú, ¿cómo es que eso se aplica en mi vida el día de hoy? Porque no te estoy entendiendo nada. Ya vamos. Dime. Amén, amén. Amén. Porque estamos diciendo que desde los días de Juan, para establecer el reino de Dios, la iglesia de Cristo está sufriendo violencia. Y entonces, por eso es que cada proyecto que inicia una iglesia del Señor, enseguida llegan ataques. Sí, Señor. Cada proyecto que inicia la iglesia de Dios, vamos a evangelizar, hermano. Ay, no, amanecí con dolor de barriga. Cada proyecto que inicia la iglesia, hermano, vamos a venir a hacer una vigilia. Ay, no, tengo un sueño. Hermano, vamos a hacer un devocional, vamos todos a las 5 de la mañana. No, si ahora amaneció lloviendo. Amén, amén. El reino de los cielos sufre violencia y ese es el tipo de violencia. Ataques de un lado, ataques del otro. ¿Cuáles son los otros ataques? Cada vez que arrancas tú un alma, cada vez que tú le ganas un alma a Satanás, te expones a sus ataques. Señor. Amén. Cada vez que tú decides llevar y sembrar una palabra, una semilla en otra persona, tú te conviertes en un blanco del enemigo. ¿Ok? Cada vez
Hablemos ahora en materia personal. Cada vez que tú decides morir al yo, cada vez que tú le dices, Señor, yo hoy menguo para que tú crezcas, para que se imponga Cristo en tu vida, te expones a los ataques de Dios, a los ataques del enemigo. Cada vez que tú decides avanzar, mejorar, que el carácter de Cristo se forme en tu vida, entonces vienen los ataques del enemigo. Mientras estabas tranquilito y no orabas, mientras estabas tranquilito y no ayunabas, ¿cierto que te pasa? Mientras estabas en la casa tranquilito, no pasaba nada. Pero una vez decidiste levantarte, una vez decidiste hacer algo por tu vida, una vez decidiste hacer algo por lo tuyo, enseguida algo ocurre. ¿Por qué? Por causa de que se está estableciendo el reino de los cielos en tu vida, en tu casa, en tu familia, en esta iglesia, en esta ciudad, en este país. Amén. ¿Lo estamos comprendiendo? Amén. Cada vez que sales del montón, cada vez que te asemejas más a Cristo, cada vez que sales del círculo vicioso, te conviertes en un blanco de ataques. Y entonces llegan los pellizcos, los puños, los palos, los azotes, los enredos, cualquier parecido con la realidad. O seré yo, maestro, solamente la que la estoy viviendo. No. ¿Seré yo solamente? No. Cierto que no todos. Cuando decidimos seguir a Cristo, algo pasó. Amén. Entonces, de esa violencia te estamos hablando. El reino de los cielos se está estableciendo y por causa de ello sufren violencia. Los discípulos de Juan tal vez pensaron, ay no, el Mesías va a llegar, porque ya escuchamos hace muchos años que viene un Mesías, que viene alguien de parte del Señor, y entonces el rey Herodes va a decir, así mira, aquí te entrego la corona mía, te entrego estos vestidos, te entrego mi anillo, y ven, siéntate aquí. No, así no ocurre en la vida real. ¿Cómo ocurre en la vida real? ¿Cómo es que se conquista una tierra? ¿Ah? Peleando la buena batalla. ¿Cómo es que se conquista un lugar? Con guerras, con fuego, por la fuerza. ¿Amén? Miren, voy a colocarte un ejemplo poco usual. Y es hablando del tema, ¿cómo se llama? Odontológico, las muelas. ¿Qué pasa cuando hacen un implante dental? Antes estaba esa muelita que, ay, te dolía, pero tú seguías comiendo esa comida rica, los dulces, ay, me dio un dolor y seguías corriendo a buscar, ¿cómo se llama la matica esa? La sal de la India, esa, para que te quite el dolor. ¿Ah? O te ibas a comer chicharrón sabroso, no importa, yo después voy a buscar la agüita o el carbón cuando tenga el dolor a medianoche. Pero cuando decides desarraigar el problema, es decir, que de raíz se corte el problema, esto es sacar la muela mala e implantar lo nuevo de Dios. Ese espacio en la boca sufre violencia. Santo. Amén. Sufre violencia. Y entonces los otros dientes y el resto de la boca le duele, no puedes comer, ¿cierto? Por varios días tienes que consumir alimentos, ¿cómo se llama? Líquidos, ¿cierto? Gelatinas y desinflamatorios. Ok, igualito, hermano. Cuando se implanta una nueva estrategia en un territorio, ocurre lo mismo. Cuando se implanta lo nuevo de Dios en tu vida, ocurre lo mismo. Amén. Entonces se desacomodan ciertas cosas. No me siento bien, es que aquí algo pasa, es que esto me pica, es que esto por acá me queda apretado. Mientras se ajusta ese nuevo implante, amén, y empieza a producir los frutos que tiene que producir. Amén. Mire cómo es la definición de violencia.
es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Entonces, esto es por la fuerza. Amén. Ahora, que quede claro que no es fuerza física. Amén. Como muchos lo han entendido, que no es fuerza física. Como se equivocó, ¿se acuerdan Pablo? Perseguidor de la iglesia, que antes tomaba todo el que creía en Cristo Jesús y lo iba azotando, levantando a muerte como si él fuera el papá de ellos. Y diga que eso no es así. Y mire que la ley dice esta cosa, la ley de Moisés, usted se está equivocando, y los encarcelaba. ¿Cierto? Muchas veces la gente se equivoca. El uso de la fuerza de la que Dios está hablando aquí es de una fuerza espiritual. Amén. Armas no convencionales. Amén. Armas no convencionales. El uso de la fuerza, como quiera que Cristo es espíritu, es otra cosa. Hablamos entonces de fuerza espiritual, de armas no convencionales y de tácticas de guerra diferentes. Amén. Yo no sé si sabes, lo has escuchado en las noticias, pero la empresa Facebook, que ustedes saben ha sido objeto de ataques cibernéticos por los hackers en varias oportunidades, ideó una nueva estrategia. ¿Cuál es? Ustedes saben que en Facebook nosotros colocamos, todos tenemos un perfil de Facebook, o la mayoría, ¿cierto? Entonces nuestra información personal está allí, nuestras fotografías, los amigos, la familia, el lugar donde frecuentamos. Esa información es valiosa, es vital. Y hoy día no es desconocido que la guerra en materia de internet, en materia es de información, de querer capturar la información, es fuerte. Y entonces el dueño de Facebook, ¿cómo es que se llama? Mark Zuckerberg ha decidido esto, una estrategia para combatir a los hackers. Porque acuérdense lo que ocurrió ahorita, no hace mucho, en las elecciones de presidencia de Estados Unidos. Todavía no han podido saber cómo hackearon o cómo hicieron para que lograran salir en las elecciones avante el presidente Trump. Y entonces ellos han decidido, en estos días salió la noticia, combatir a los hackers a través de una estrategia. ¿Sabes cómo se llama la estrategia? Se llama War Room, cuarto de guerra. ¿No habían escuchado eso? War Room se llama, no. Sí, la película existe, ok, la hemos visto varios. Pero la estrategia de Facebook para combatir a los hackers se llama cuarto de guerra. ¿En qué consiste? Una habitación especial con todas las maquinarias, con todos los elementos necesarios, en donde trabajan 24 horas al día, por turnos, los mejores ingenieros, las mejores personas que manejan los software, para evitar que les vuelvan a robar la información. Amén, amén. Ay, ¿esto cómo es que un inconverso utiliza estrategias y tácticas de guerra y yo no? Miren, para que no crean que es cuento mío, Mateo 6:6, ¿qué nos dice? Vive. Esto lo inventó la hermana Mayra. Mateo 6:6, búsquelo en la palabra. Búsquelo en la palabra. ¿Qué nos dice? Cuando ustedes oren, no hagan como los 6:6. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Ahí está, ¿sí ven? Estrategias y tácticas de guerra diferentes para establecer el reino de Dios. ¿Ah? ¿Y por qué entonces el dueño de Facebook está utilizando esta estrategia y táctica de guerra?
¿Por qué creen? Porque da resultados. Amén. Amén, amén. Porque sabe y entiende que están en momentos de guerra, violentos, y que ellos han sufrido violencia, le han robado, los han atacado todo el tiempo. Y entonces su estrategia, como se acuerdan los que veíamos esos dibujos animados, ¿se acuerdan la Liga de la Justicia? ¿Se acuerdan la Liga de la Justicia? Que tenían ¿cómo le decían? Mientras tanto, ¿cierto? En el cuartel, ahí está, ¿cierto? El cuarto de guerra, el entrar a tu aposento y planear con el Señor lo que vas a hacer, señora Victoria. Amén. Amén. Estrategia de guerra. Amén. Y entonces entendemos a través de esto y hasta aquí que el reino de los cielos está sufriendo violencia porque está avanzando. Porque estamos caminando como esta iglesia, ¿cierto? Caminando bajo la nube, avanzando para cumplir la misión que Cristo nos dejó, hacer discípulos. Aleluya. ¿Cierto? Y entonces estamos en un proceso y en unas etapas de guerra. Ahora sigue diciendo el resto del versículo, hablando del 11-12. Y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Y aquí también entonces hay que hablar de violentos en sentido espiritual. Amén. Amén. Así como Cristo Jesús, porque mucha gente dice, no, pero si Él vino fue a orar. Hermano, usted lo que tiene es que orar, usted no puede salir. Sí, es cierto, tus tácticas y tus estrategias tienen que ser diferentes. Fue lo que nos enseñó Jesús. Pero siempre tienes que tener claro que estamos en un proceso y en etapas de guerra. Santo. Y que tus planes tienen que estar siempre en la misma dirección de Cristo Jesús. Amén. En sintonía. Ahora, los violentos lo arrebatan. Aquí también hay que hablar entonces en ese sentido espiritual. Porque, por ejemplo, les decía Pablo, antes de conocer a Cristo Jesús era perseguidor de la iglesia. Hasta que Cristo Jesús se encontró con él en el camino, ¿se acuerdan? Se encontró con él en el camino una luz que lo tumbó del caballo. Y Señor, ¿quién eres? Ajá, Pablo. Parafraseando, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú, Pablo? Me estás persiguiendo. ¿Cómo es que dices que sigues la palabra, pero estás persiguiendo a los míos? Y quedó por unas escamas, ¿cierto? Ciego. Y entonces el Señor le envió a alguien especial hasta ese lugar para que hablara su vida y para que esas escamas se le quitaran. Amén. Amén. Para que entendieran que la fuerza no era física, que la fuerza que tenía que utilizar era una fuerza espiritual. Y a partir de ese momento, entonces, él entendió que él estaba jugando en el equipo contrario, ¿cierto? Y entonces se unió al equipo de Jesús y empezó a utilizar las estrategias. Dejó de utilizar la fuerza, el palo, porque él daba palo, piedra. Dejó de perseguir a la iglesia y entonces empezó a orar, a ayunar, a vigilar. Y cuenta la palabra como por 13 años se estuvo preparando Pablo antes de venir al resto de los pueblos, a los gentiles, a hablar del Señor. Estrategias. Los violentos lo arrebatan. Y aquí, no sé, alguna vez predicamos hace un tiempo quiénes son los esforzados y los valientes, porque los violentos son esforzados y valientes. Y decíamos, aprendimos el significado de quiénes éramos en Dios. Y decíamos que los violentos es porque debemos que ser violentos para perdonar, por ejemplo. Violentos para amar al que no nos ama. Violentos para abrazar y bendecir al que habla de mí. Amén. Violentos para hacer lo que otros no hacen. Violentos para llegar a los lugares donde otros no llegan. Santo. Violentos para edificar. Violentos para restaurar. Amén.
Para eso es que somos llamados. Y ese es el significado de los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos estamos aquí? Amén. Amén. Y miren lo que leíamos. La gran comisión nos habla, la que leíamos ahorita. Vayamos a la palabra otra vez. Mateo 28. La gran comisión. Mateo 28. Versículo 18. Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. ¿Cómo dice la otra versión? Por favor. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sigue, por favor. El 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, ¿esto de qué me habla? De que la gran comisión que cumple la iglesia, el reclutamiento, la convocatoria está abierta todo el tiempo, hasta que Cristo venga. Amén. Ninguna iglesia del Señor puede cerrar sus puertas hasta que Cristo venga. Siempre va a estar diciendo, tiene que seguir diciendo: Cristo viene pronto, prepárate. Amén. Ingresa. Enlístate. ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo es que utilizan? Enlístate. Hazte recluta o hazte, ¿cómo es? Las palabras que usan en el ejército. Enrólate. ¿Cierto? Dios y el reino de Dios, como ya se estableció en la tierra y está en proceso de expansión, implica que siempre las convocatorias tienen que estar abiertas y que nosotros somos los llamados a establecer ese reino, ampliarlo, trayendo más personas. Amén. Ampliando la cobertura para que más personas vengan a los pies de Cristo. Y entonces, ¿violentos para qué? ¿Cómo es que es? Los violentos lo arrebatan. Violentos para orar o violentos en la oración. Violentos en el ayuno, violentos en la vigilia, en la alabanza, violentos en la ofrenda, en el pacto, en el diezmo, violentos en la adoración. Esa es la violencia de la que nos habla esta palabra, de esas estrategias. Acuérdense que Cristo Jesús implantó unas nuevas líneas y unas nuevas leyes. Las unas eran las naturales, pero las de él son espirituales. Y nosotros conquistamos a través de esas estrategias. Y entonces, vayamos por favor a la historia de Nehemías, que complementa esta historia de los violentos lo arrebatan. Nehemías, el libro de Nehemías, Antiguo Testamento, Nehemías 6. Nehemías capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Nehemías 6, versículo 1 en adelante. Dice: Sanballat, Tobías y Gesén el árabe y nuestros otros enemigos se enteraron de que habíamos terminado de reparar el muro y que ya no quedaban secciones caídas, aunque todavía no habíamos colocado los portones en su lugar. Miren, Nehemías en ese momento estaba Jerusalén destruido y el pueblo de Dios cautivo todavía en Babilonia. Y entonces Dios le encargó a Nehemías que reconstruyera la ciudad. Al reconstruir la ciudad, mire lo que pasó. Cuando se enteraron, ¿quiénes? Tobías, Sanballat, Gesén el árabe y nuestros otros enemigos. Y es que no les pasa que cuando ustedes inician, les vuelvo y repito, todo está bien, todo está tranquilo, pero una vez tú dices, bueno, me voy a dedicar a orar o me voy a dedicar a cambiar esta parte del carácter de mi vida, algo pasa. O cuando
Cuando tú dices, bueno, voy a mejorar esto con mi familia, voy a mejorar en esta área, he decidido, algo ocurre. Porque es que se levantan los Sanbalat, los Tobías y lo que sea, para poner freno al proceso que ya tú has iniciado. ¿Amén? Los proyectos de reconstrucción en tu vida implican que los enemigos se levantan. Enseguida se levantaron los enemigos, dice, y uno, miren, versículo, vamos a seguir leyendo, versículo 2. Entonces Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en uno de los pueblitos del Valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme daño. Miren, ¿cuántos mensajes envía el enemigo a tu vida? Muchos. Ahora mismo, en este lugar, mientras tú estás aquí sentado, estás librando una batalla, un montón de gente aquí. Tremendo. Total. Porque las batallas más fuertes se libran aquí, en tu mente. Porque el enemigo está enviando mensajes a tu oído. Pero mire lo que dice Nehemías. Enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en uno de los pueblitos. Eso era una trampa para hacerme daño. Nehemías, como tenía la bendición y la capacidad, ¿verdad?, de entender y comprender que eso no era de Dios, entendió y dijo, no voy, no me interesa. Amén. Así debemos hacer nosotros también. Amén. Cuando lleguen esos mensajes a tu vida. Aquí hay personas, el Señor me dijo, aquí hay personas que escuchan voces que le dicen, ya no más, de este año no pasas. Aquí hay gente que está escuchando voces hace rato diciendo, mira, ya esto es lo último para ti, ya tú de aquí no te paras. Dios me dijo, diles que esas voces son de Tobías, de Sanbalat y de Gesem. Son de enemigos y gente contraria. Esa voz, esa no fue la palabra que yo le di. Ojo con eso. Amén. Estrategias de guerra que usa el enemigo para destruirte, para acabarte. Y es la primera, envía mensajes. Entonces, lo primero que le dijeron, mira, tenemos que reunirnos. Es una trampa. Y lo entendió así Nehemías. 4 veces, mire lo que dice la palabra. En versículo 3. Entonces yo les mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. Ese era el plan, que no siguiera reconstruyendo la ciudad. Y así lo entendió Nehemías y le dijo, no señor, yo no tengo tiempo. Esa es la misma estrategia que tú debes usar cuando vengan esas voces a tu vida. Amén. No tengo tiempo para escucharte porque ya Dios me dio una palabra de vida. Amén. No tengo tiempo para escucharte. Amén. Porque ya Dios declaró lo que iba a venir sobre mí. Amén. Amén. Mensajes. Mira, hay gente que prefiere escuchar y en estos días, por eso este mensaje, en estos días de convulsión y en este mes de octubre, que es muy especial, se levantan muchos, ¿cómo es que le llaman? Culebreros, palabreros, santeros, brujos, hechiceros, piojosos, dice la doctora. Se levantan. A demoniar, sí, poco demonios. ¿Y saben cómo? Como en los mercados, eso, en los mercaditos, ofreciendo productos que tiran en el suelo, ofreciendo baratijas. Así me decía el Señor. Ofreciendo baratijas. Ustedes saben lo que es. ¿Me entienden? Así llegan ellos. Mire, tengo la pomadita para no sé qué cosa. Con la manilla y sí. Mire, para la aseguranza. La manilla, no sé qué, el mate para el niño. Y lo asegura. La hoja, la mata de sábila
porque esos son mensajes del enemigo. ¿Por qué tienes que entender y ponerte a escucharle a un palabrero, a un culebrero? A un brujo mentiroso, cuando ya Dios ha dispuesto bendiciones para tu vida. Amén. Amén. Santo eres. En estos días, los ataques del enemigo han arreciado contra el pueblo de Dios. Y especialmente contra el pueblo que ha decidido creer la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado. Miren, esa primera estrategia fue la que vimos. Le enviaron 4 veces el mismo mensaje en una carta. Mira, vamos a reunirnos, tenemos que hablar contigo. Mira, Nehemías. ¿Cuántas veces el enemigo te ha enviado cartas para que te reúnas con él aquí o allá? ¿Cuántas veces el enemigo te ha enviado invitaciones para que te reúnas con él aquí o allá? Tienes que tener el Espíritu de Dios para percibir qué es lo que no viene de Dios. Amén. Para poder entender cuáles son los enemigos, los Sanballat, los Tobías y los Gesem que vienen en contra de ti. Amén. Entonces, en esa primera parte dijo, no, yo no tengo tiempo para eso. Hay veces que, miren, es que es una cosa tan impresionante. Tenemos la capacidad nosotros, como seres humanos, Dios nos ha dado, no sé, millones de neuronas para poder entender las cosas, y sin embargo nos embolatan tan facilito, hermano. Llegan unos cuenteros y nos embolatan tan facilito, ¿cierto? Somos fáciles de distraer, y Dios te está diciendo, ojo, porque estos momentos son momentos de guerra, en lo que se está levantando. No sé cuál es el área que Dios está reconstruyendo en tu vida, pero tú sí la sabes. Aleluya. Dios está trabajando en ti, en tu casa, en tu ministerio, en tu economía, en los proyectos nuevos, en tus sueños, no sé en qué, pero Dios está trabajando en tu vida. Amén. Y en estos momentos en que Dios está restaurando, levantando, haciendo, no sé por dónde va el proceso, pero los enemigos están colocando palanqueras. Santo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que levantarnos. Amén. Y ser esos violentos que arrebatan. Amén. Nehemías le dijo, no señor, yo tengo mucho trabajo, separa el trabajo, lo siento, no puedo. Así tienes que decirle tú, no. Voces extrañas aquí no vengan a hablarme. En el nombre de Jesús se van. Amén. No, invitaciones raras, no señor, no tengo tiempo para eso. Amén. Pero entonces, miren, sigue diciendo la palabra. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero yo le respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanballat envió a uno de sus ayudantes con una carta abierta. Cambió de estrategia. Le envió una carta abierta. Y la carta abierta fue un mensaje, mira, por ahí están diciendo. Mira, hermano, por ahí están diciendo que tú hay que estar por allá, que te vieron metido en aquel lado, que estás haciendo aquella cosa. Ojo. La 5ª vez, dice la palabra, Sanballat envió a uno de sus ayudantes con una carta abierta y decía así: la gente anda diciendo, y Gesem también me lo dijo, que ustedes y los judíos han reconstruido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Miren, mentiras del diablo, Santo. y que tú te las crees. Amén. Vive. Mira, que andan diciendo por ahí que te van a echar del trabajo. Ay, qué angustia. Ay, mira, que andan diciendo por ahí que van a... Es que tú, ¿qué fue lo que le hiciste? Que van a decirle al jefe tal cosa. Es que andan diciendo por ahí, mira, ahí en el barrio están diciendo, hermano, que usted está en desobediencia. Allá, por allá haciendo qué cosas. Esa es la otra estrategia. Cartas abiertas, mensajes que liberan, y tú verás si lo crees. Amén. Amén. Sigue diciendo, versículo, se decía también que tú querías ser el rey de Judá y que has ordenado a algunos profetas que anuncien en Jerusalén que ya eres el rey.
Sin duda Artajerjes se va a enterar de esto. Será mejor que nos reunamos contigo para planear qué haremos. Miren, o sea, nosotros tenemos la solución de esto, miren. Los Sanbalat y los Tobías. ¿Quién dijo que ellos tienen la solución a tu vida? ¿Quién dijo que los enemigos son los que van a solucionar el problema financiero? ¿Quién dijo que ellos son los que van a solucionar el problema familiar que tienes? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que ellos son los que van a solucionar la enfermedad o el proceso que estás pasando? No. Bien, son puras estrategias para tratar de disuadirte y que pares el proceso. Amén. Versículo 8, por favor. Entonces yo les envié esta respuesta. Mire que Nehemías nunca paró, nunca cesó su trabajo. Y él fue, dígales, yo no tengo que ocuparme en eso. Amén, amén. La obra no puede cesar. Entonces yo le envié esta respuesta. Nada de lo que dices es verdad. Es un invento tuyo. Y es que ellos, miren, querían asustarnos. ¿Cuál era el propósito? Amedrentar. Pensando que así dejaríamos de trabajar. Bueno, el propósito es que tú dejes de orar. El propósito es que tú dejes tirado el trabajo. El propósito es que dejes tirada la familia. El propósito es que dejes tirado al esposo o a la esposa. Así es como trabaja el enemigo. Y entonces empieza a meterle, no sé, a los hombres la idea, ay no, esa esposa que tienes ni te cocina bien, ni te lava bien, mira, parece una loca. La que está allá afuera sí está bonita, ve. Mira, esa hermanita, esa que está afuera sí está bonita. Mensajes extraños y diferentes. Amén. Amén, amén. Amén. Nos dormimos. Miren, después, versículo, ¿por dónde íbamos? ¿Por el 9? Es que ellos querían asustarnos, pensando que así dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. Amén. Mire la estrategia de Nehemías. ¿En dónde se refugió Nehemías? En Jesús, en el Señor. Amén. Y dijo, yo le pedí a Dios que me siguiera dando fuerzas. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Amén. Y dice, después me fui a ver a Samaías, hijo de Delaías y nieto de Metabel, que se había encerrado en su casa. Miren, tercera estrategia. Entonces, como no pudieron con las cartas cerradas, con los mensajes al oído, entonces enviaron una carta abierta. Tampoco les funcionó, entonces ahora utilizaron a un infiltrado. Al chismoso. De la misma casa, porque este caballero era del equipo de los sacerdotes. Ay. Entonces, mire la estrategia. Es que tuviera el enemigo es de eso. Entonces, aquí utilizó ahora a este caballero Semaías. Se encerró en su casa. Entonces, ay no, tengo nervios, porque es que el mundo se va a acabar. Tengo nervios. Tengo ¿cómo se llama? Estrés. Tengo estrés. Estoy desanimado. Ahora estoy desanimado. Estoy estresado. Mentira del diablo. Si tiene a Semaías ahí metido para que se esconde, no vaya, para que no salgas a trabajar, para que no salgas a hacer la obra, para que no salgas a, no sé, a lo que Dios te ha mandado a hacer. A predicar, a venir a la iglesia. Amén. Entonces mira lo que dice, ahí lo tenía, y dice que ahí sí se movió Nehemías. ¿Por qué? Porque lo tenía en la casa, dentro. Vamos al templo de Dios, me dijo. Mira lo que le digo, vamos al templo de Dios. Allí nos refugiaremos y cerraremos bien las puertas porque esta noche han planeado matarte. Estrategias del enemigo, miren.
Y ahora utilizando a los de dentro. Agente de confianza. Agente de confianza. Con mensajes extraños. Mira, vienen a matar a usted. Compraron al sacerdote, lo sobornaron para ver si esta vez Nehemías sí lo escuchaba a él. Era uno de los de ellos y entonces tenía mano. ¿Con qué? Con las mismas mentiras. Para que se encerrara como un supuesto plan de asesinato y terminara la obra cesara. Ese era el plan. O sea, de una u otra forma el enemigo siempre tiene el mismo objetivo contigo. Acabar con la obra de Dios que ya se establecida en tu vida. Pero nosotros tenemos mejores armas. Amén. Y entonces mire la respuesta de Nehemías. Pero yo le respondí, versículo 11, no pienses que soy un cobarde, dice esta versión. ¿Cómo es que dicen, por favor, en Reina Valera? Versículo 11 de Nehemías 6. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida, no entraré. Amén. Un hombre como yo ha de huir. Una mujer, un hombre, un hijo de la casa caminando bajo la nube de Jehová, ¿se va a amedrentar? No. Un hijo de la casa caminando bajo la nube de Jehová, ¿va a huir? No. No, amén. Nosotros no somos de los que huimos. Nosotros no somos de los que nos escondemos. Nosotros no somos de los que nos encerramos. No, Señor. Amén. Nosotros somos de los que enfrentamos, de los violentos que arrebatamos. Amén. Y me di cuenta, dice el versículo 12, de que Semaías decía esto porque Sanbalat y Tobías le habían pagado, miren, le pagaron para hacer ese trabajo, y que no hablaba de parte de Dios. Querían asustarme para hacerme pecar. Siempre el objetivo del enemigo es querer amedrentarte, asustarte, acobardarte para que no sigas, para que no avances. Esa es la estrategia de él. Pero en el nombre de Jesús, fuera, no vas. La iglesia de Cristo siempre está en proceso, decíamos, y en etapa de reclutamiento, de convocatorias. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, persuadidos por la palabra del Señor, entendemos y avanzamos. Amén. Amén. Busquemos por favor ahora Hebreos 11:39. Mire lo que le dijo Pablo a los hebreos. Hebreos 11:39. Damos la gloria y la honra al Padre. Amén. Amén. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Amén. Estrategias de guerra. Mateo 11:39. Perdón, Hebreos. Ay, yo creía. Hebreos 11:39. ¿Cómo dice la palabra? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. 11:39. Sí. Hebreos, no es 11, es 10. 10. Hebreos 11:10. No, Hebreos 10:39. Ay, aquí lo anoté mal. Gracias a Dios. Ojo con eso. Ahí está. Nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Amén. Amén. Lea la otra versión, por favor. En la versión en Reina Valera. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vive Dios. Nosotros no somos, le dijo Pablo al pueblo de los hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tiene tu casa? ¿Qué tiene tu familia? Fe. Para preservación del alma, porque acuérdense que aquí la historia es
la preservación del alma. Amén. No retroceden los hijos de Dios, no huyen. Y ahora mire, Hebreos 12:12, avancemos un poquito. 12:12, no retrocedemos ni nos rendimos, sino que avanzamos. Hebreos 12:12. Por todo esto, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Entonces, no que yo no voy a la iglesia porque es que, hermano, yo pequé. Mire, no que no voy a la iglesia porque yo hice aquello. Mire, en el camino se endereza lo torcido. ¿En cuál camino? En el camino de Cristo Jesús. Amén. En este proceso que vivimos, en este camino, y el que esté, dice, el que tenga débil en las manos o las rodillas, pida, cobre fuerzas en el Señor para que avance, porque seguimos avanzando. Amén, aleluya. El reino de los cielos tiene que seguir avanzando, y con el reino de los cielos el pueblo de Dios. Amén. Entonces, no creas a las palabras de los Tobías, ni de los Sanbalat, ni de los Gesem, de esos culebreros que constantemente están enviando mensajes a tu mente de derrotas, de fracasos, que este año no vas a lograr aquello, que este mes otra vez vas mal, que otra vez tu familia está acabada. Calla esas voces con las armas no convencionales que Cristo Jesús te ha entregado. Amén. Amén. ¿Cuáles armas? Efesios 6:10, por favor. Efesios 6:10. ¿Cuáles armas? Porque creen que nosotros somos unos acabaditos. No, Señor. Los hijos de Dios somos soldados valientes y esforzados, que estamos sanos, que estamos fuertes para la batalla. Amén. Amén. Efesios 6:10, ¿qué dice? Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Sí, por favor. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Sí. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Hasta el fin. Entonces, tenemos que aprender que nosotros tenemos armas. Amén. Amén. Que Cristo Jesús nos ha dotado de armas. Eso es mentira, que nosotros somos unos debiluchos como gelatinas. Que eso es mentira, que nosotros nos caemos con cualquier viento. No, Señor. Amén. Nosotros tenemos armas no convencionales, armas espirituales, entregadas por el Señor para bendición de nosotros, para preservación de nuestra alma hasta el fin. Amén. Dice, y resistiremos los ataques del enemigo y nos mantendremos hasta el fin. Porque vamos a crecer, porque vamos a creer en cuentos e historias ficticias de paralelos. Sigamos. Isaías 54:17. Si todavía no te queda claro que tú eres un hijo de Dios con fuerza, que tú eres un hijo de Dios que está siendo preparado para la batalla. Isaías 54:17. Mire lo que te dice. Sin embargo, nadie ha hecho un arma capaz de destruir Israel. Tú harás callar a todo el que te acuse, porque yo, el único Dios,
Hago triunfar a todos los que me adoran, te juro que así será. Amén. Aleluya. ¿Lo crees? Amén. Sin embargo, dice, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte. Aleluya. Santo. Amén. Y entonces, ¿eres invencible? Aleluya. Amén. Aleluya. Eres invencible hasta que Cristo venga. Eso dice mi Biblia. Amén. Eso dice la palabra. Amén. Hasta que Cristo venga, el enemigo no te podrá tocar. Amén. Hasta que Cristo venga, si tú confías en la palabra del Señor, te mantienes asido de Dios, tú eres invencible. Amén. No se ha hecho un arma todavía capaz de destruirte. Santo. Amén. Pero si todavía no lo crees, vayamos por favor a Jeremías 51:20. Vive por los siglos. Jeremías. Y si crees que tú aquí estás solo de familia Miranda, no. Sí, si crees que estás de familia Miranda, mira lo que Dios te está diciendo. Jeremías capítulo 51. Jeremías 51, 20. Dios también me dijo, Babilonia, tú eres mi arma de guerra. Contigo destruyo naciones y reinos. Contigo destruyo jinetes y caballos. Contigo destruyo carros de guerra. Contigo destruyo hombres y mujeres. Contigo destruyo jóvenes y ancianos. Contigo destruyo muchachos y muchachas. Contigo destruyo ejércitos y generales. Contigo destruyo campesinos y bueyes. Contigo destruyo jefes y gobernantes. Amén. Vive por los ¿Con quién es que lo va a hacer el Señor? Conmigo. ¿Con quién es que lo va a hacer el Señor? Conmigo. Aquí dice contigo, porque tú eres mi arma de guerra. Santo. Porque tú eres mi arma de guerra, contigo destruyo naciones y reinos, jinetes y caballos, carros de guerra. ¿Qué es lo que se ha levantado? ¿Qué es lo que se ha levantado contra tu vida y que crees que no puedes? ¿Qué es lo que se ha levantado contra tu casa o tu familia y que crees que no puedes? El Señor hoy te está recordando que contigo es que va a destruir, que contigo Él avanza. Amén. Porque tú eres su arma de guerra. Aleluya. Solo los violentos y decididos entonces logran formar parte del ejército de Dios. Porque recuerden, la palabra como decía, busquémosla por favor en Mateo otra vez. Vamos, Mateo 11:12. En la parte B, solo la gente valiente, dice mi versión, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. ¿Y dónde están los valientes y decididos? Logran formar parte de ese grupo selecto. Como ese grupo élite, ¿verdad? Que utilizan los estados. Esa gente especial. ¿Cómo se llaman esos grupos, hermanos? SWAT. Los SWAT, los marinos en Estados Unidos. Aquí en Barranquilla los boys, ¿verdad? Ese grupo especial armado, entrenado, ¿verdad? Cielo, agua y tierra, cierto, capacitado para todo ello. Así nosotros, amén, entrenados para rescatar, entrenados para destruir al enemigo, entrenados para arrebatar almas para Cristo. Armas de guerra para bendición de Dios. Y el Salmo, mire el Salmo 91, por favor, busquémoslo. Entendiendo que con nosotros está uno más fuerte. Amén. ¿Qué nos dice el salmista? Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Sí, el versículo 2, por favor. Él es nuestro refugio, el Dios nos da fuerza, el Dios que nos confiamos. Amén.
Y solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Amén. 24 horas, 24/7, allí está el Señor. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligros de muerte. Dice, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Amén. El temor no puede estar en la vida de un hijo de Dios, porque somos de los valientes que arrebatamos. Amén. De los valientes que conquistamos. Amén. De los valientes que somos bendecidos para rescatar a otros. Amén. Ese es el mensaje en este día. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Terminamos, por favor, con el Salmo 92, versículo 10. Mire cómo dice el salmista. Salmo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. En este día el Señor aumenta nuestras fuerzas. Amén. Y el Señor nos unge con ese aceite especial. Amén. Para seguir avanzando. Porque somos de los violentos.